Que la gracia y la protección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permanezcan sobre ti y tu familia. Que el Señor Jesús te envuelva como escudo inquebrantable, caminando delante de ti como guía, detrás como protección y a cada lado como defensa firme. Que su sangre preciosa sea muralla viva alrededor de ti y los tuyos. Elevamos clamor ante el trono celestial, suplicando que la gloria de Dios llene con su resplandor cada área de nuestro ser. Que su presencia descienda y haga morada en nuestro hogar, cubriendo cada rincón con su paz. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos fuera todo aquello que no provenga de Dios. En el nombre del Señor, se anulan palabras malintencionadas, se quebrantan envidias y se deshacen los dardos del enemigo lanzados contra la mente y el corazón. Declaramos por fe que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Asimismo, rompemos y anulamos todo tipo de encantamiento, toda obra maligna invocada o preparada en contra de la vida de esa persona, y declaramos que ninguna obra de las tinieblas prevalecerá en su vida. La sangre de Jesús está sobre ella, cubriendo su hogar, su familia y su andar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Declara conmigo: yo creo. Yo creo que Dios está actuando, que Dios está operando. Nos estamos preparando para algo que Dios hará. Creo en el poder de la consagración y creo que obtendremos respuestas en este tiempo que estamos teniendo aquí. Dios me dio una palabra. Hay al menos 8 lecciones que Jesús nos mostró sobre cómo debemos lidiar con las pruebas en nuestra vida. Todos enfrentamos momentos desafiantes, y Jesús nos enseñó la manera correcta de superar esos desafíos. Primero, en Mateo, capítulo 26, versículo 36, cuando Jesús estaba en Getsemaní, la Biblia dice que pidió a Pedro, Santiago y Juan que fueran con él, pero su oración fue privada. Él dijo: ustedes quédense aquí, vigilen conmigo, oren conmigo, pero yo voy más adelante a orar y hablar con el Padre. Nosotros debemos enfrentar las adversidades de la vida o los desafíos que tenemos de rodillas ante Dios para poder vencer. ¿Quieres tener victoria? Aprende a orar. Las personas buscan a Dios cuando las cosas están mal, cuando algo va mal o cuando se sienten vacías. Pero nuestra búsqueda de Dios debe ser constante. Debes invitar a Dios a tu vida, reconocer cuán limitado eres y cuánto necesitas de Dios. Sé que esto es contrario a la conversación del mundo actual, donde el ego está inflado. Se dice que debemos creer que somos vencedores, pero también debemos reconocer nuestra limitación y fragilidad, y sostenernos en Dios a través de la oración. La oración es un reconocimiento de nuestra dependencia del Señor y de cuánto necesitamos a Dios en nuestra vida. El diablo quiere alejarnos de la oración. Por eso tienes energía y ánimo para pasar 1 o 2 horas frente a un celular o una televisión. Pero no puedes pasar 20 minutos en oración buscando la presencia de Dios. Sé que esto es una lucha espiritual. El diablo lucha para alejar a las personas de la oración. Lo que el enemigo intenta hacer con la vida de las personas es alejarlas del único lugar que puede cambiar sus vidas, que es la oración. Soy un defensor de la oración. Creo en una vida de oración. Creo que hay cosas que Dios solo nos revelará en una vida de oración, porque una vida de oración necesita ser sostenida por oración. ¿Cómo voy a mantener una vida de oración si no me alimento espiritualmente? Para mantener mi cuerpo físico, debo alimentarme, hacer ejercicio y cuidar mi mente y mi cuerpo. Y para mi vida espiritual, ¿cómo voy a mantenerla sin oración? La oración es como el agua que bebes, es como el alimento sólido. En segundo lugar, Jesús enfrentó las pruebas porque no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En Getsemaní dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús estaba por beber un cáliz muy amargo, el cáliz de la muerte, la traición y la decepción. Sin embargo, estaba convencido de que la voluntad de Dios debía prevalecer sobre la suya. Este es uno de los secretos para superar las pruebas, poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Cuando ponemos la dirección de Dios por encima de lo que pensamos, por encima de la lógica y de lo natural, vivimos lo extraordinario de Dios. ¿Quieres vencer las pruebas de la vida? Aprende a poner la voluntad de Dios por encima de la tuya. En tercer lugar, aunque se sentía angustiado hasta la muerte, no se dejó vencer por sus emociones. Este es otro de los secretos para superar las pruebas. No escuchar las emociones negativas, esas que te hacen desistir. ¿Cómo las personas han escuchado esas emociones? Me rindo. Esto no es para mí. Creo que no puedo. Tengo miedo. Si queremos vivir lo que Dios tiene para nosotros y vencer las pruebas de la vida, debemos dejar de lado esas emociones. En Mateo 26:46, Jesús dijo: «Levántense, vamos, el que me traiciona está aquí». Jesús no huyó. No lo vemos trepando árboles ni escondiéndose, tampoco tomando armas para defenderse o formando un grupo de élite para protegerse. Jesús sabía que debía enfrentarlo y fue cara a cara con su adversario. Estaba allí para cumplir su misión. El cuarto paso para vencer las pruebas es no dejar que la amargura o el resentimiento te dominen. Jesús llamó amigo a Judas, quien vino a entregarlo. Aunque Judas fue el traidor, Jesús lo llamó amigo. Este es el secreto para vencer las pruebas: perdonar a tus adversarios, perdonar a aquellos que no te conocen y aún así te atacan, perdonar a quienes hacen todo lo posible por detenerte. En el medio cristiano, a veces en lugar de ayudarnos unos a otros, nos dividimos. Esto no ayuda a nadie, solo trae pérdidas. En quinto lugar, Jesús se preocupó por el bienestar de sus adversarios. Aún ayudó a quienes tenían malas intenciones hacia él. La Biblia dice que Pedro sacó una espada y cortó la oreja de un soldado. Jesús sanó al soldado porque sabía que su lucha no era contra carne ni sangre. El enemigo intenta que nos venguemos, que hagamos justicia por nuestras manos. Pero Jesús nos mostró que, a pesar de las pruebas, debemos hacer el bien y operar en el amor de Dios. Esto es lo que aumenta el poder de Dios en nuestras vidas y lo que libera prosperidad y gracia. Sexto, Jesús nunca perdió la noción de quién era ni del poder que tenía, a pesar de su agonía. Sabía quién era y no se ofendía con las burlas o las calumnias de los soldados. Él no se defendía cuando lo llamaban falso profeta o agitador. Este es otro secreto. No permitas que las mentiras te afecten. Sé quién eres en Dios. Séptimo, Jesús no se defendió de las falsas acusaciones. Aunque la lógica humana nos diga que debemos defendernos, Jesús nos enseña que a veces el silencio es más poderoso. En Mateo 26:62-63, cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿no vas a responder?, Jesús guardó silencio. Ese es otro paso para superar las pruebas: aprender a guardar silencio frente a las acusaciones injustas. Finalmente, Jesús sabía por qué debía pasar por todo lo que pasó. Sabía que enfrentaría la cruz, pero también que tendría victoria sobre la muerte. Lo que lo mantuvo enfocado fue la certeza de que todo tenía un propósito. Este es el consuelo que tenemos cuando obedecemos al Padre: no temer, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Escribe en los comentarios: voy a vencer todas las pruebas en el nombre de Jesús. Escribe ahí en comentario esta frase: no importa cuándo empieces, participa con fe y Dios responderá. Amén. Ahora permíteme declarar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío.
Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad, ni la mortandad que destruye a mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Coloca en los comentarios tu necesidad, tu petición de oración o la gracia que deseas alcanzar. Y vamos a orar juntos. Padre Santo y Justo, en el poderoso nombre de Jesucristo, consagramos a ti la vida de cada persona aquí presente, el pedido de cada una de ellas. Profetizamos, Padre, que habrá conclusión, habrá restauración y habrá prosperidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos para que toda persona que esté enfrentando pruebas en la vida reciba fortaleza, resiliencia y gracia. Ayúdalos, Padre, a no desistir, a no desanimarse, a no parar. Que la fuerza del Señor venga sobre ellos ahora y que reciban un toque de poder y gracia en el nombre de Jesucristo. Oro, Padre, para que todo aquello que está debilitando a estas personas, todo lo que está atacándolas, todo lo que se ha levantado contra ellas para distraerlas, desenfocarlas o desanimarlas, caiga por tierra ahora. Que toda barrera, todo levantamiento de las tinieblas sea destruido por el poder y la autoridad de Jesucristo. Declaro que toda dolencia se rinde a los pies de Jesús. Toda enfermedad se somete a Jesús, y todo mal es vencido por el poder de Jesucristo. Padre, libera tu gracia, tu poder y tus bendiciones sobre estas vidas, sobre sus familias, sobre sus hogares. Oro, Señor, para que grandes puertas se abran, para que milagros sean liberados en sus casas, en sus familias, en sus proyectos y sueños. Declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que está expandiendo, multiplicando y que necesita la gracia y favor del Señor en este nuevo tiempo que vive, reciba lo que necesita. Que ningún dardo de las tinieblas permanezca en sus mentes o corazones. Declaro sanidad total y completa sobre sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús, ordeno a todas las enfermedades que se sometan a Jesús. Que toda dolencia, infección, alergia, problemas en la sangre y hormonas se rindan a Jesús. Declaro salud total. Declaro que las células cancerígenas se rinden ante el poder de Jesús ahora mismo. Oro, Señor, para que todo tipo de opresión nocturna, pesadillas y perturbaciones en los hogares cesen y que la paz y vida de Dios llenen esos lugares. Bendigo tu vida, tu casa y tu familia. Declaro que todas las áreas de tu vida serán visitadas por el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Di conmigo: yo recibo, yo recibo, yo recibo en el nombre de Jesús. Que la gracia y la protección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permanezcan sobre ti y tu familia. Que el Señor Jesús te envuelva como escudo inquebrantable, caminando delante de ti como guía, detrás como protección y a cada lado como defensa firme. Que su sangre preciosa sea muralla viva alrededor de ti y los tuyos.
elevamos clamor ante el trono celestial, suplicando que la gloria de Dios llene con su resplandor cada área de nuestro ser. Que su presencia descienda y haga morada en nuestro hogar, cubriendo cada rincón con su paz. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos fuera todo aquello que no provenga de Dios. En el nombre del Señor, se anulan palabras malintencionadas, se quebrantan envidias y se deshacen los dardos del enemigo lanzados contra la mente y el corazón. Declaramos por fe que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Asimismo, rompemos y anulamos todo tipo de encantamiento, toda obra maligna invocada o preparada en contra de la vida de esa persona, y declaramos que ninguna obra de las tinieblas prevalecerá en su vida. La sangre de Jesús está sobre ella, cubriendo su hogar, su familia y su andar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Declara conmigo: yo creo. Yo creo que Dios está actuando, que Dios está operando. Nos estamos preparando para algo que Dios hará. Creo en el poder de la consagración y creo que obtendremos respuestas en este tiempo que estamos teniendo aquí. Dios me dio una palabra. Hay al menos 8 lecciones que Jesús nos mostró sobre cómo debemos lidiar con las pruebas en nuestra vida. Todos enfrentamos momentos desafiantes, y Jesús nos enseñó la manera correcta de superar esos desafíos. Primero, en Mateo, capítulo 26, versículo 36, cuando Jesús estaba en Getsemaní, la Biblia dice que pidió a Pedro, Santiago y Juan que fueran con él, pero su oración fue privada. Él dijo: ustedes quédense aquí, vigilen conmigo, oren conmigo, pero yo voy más adelante a orar y a hablar con el Padre. Nosotros debemos enfrentar las adversidades de la vida o los desafíos que tenemos de rodillas ante Dios para poder vencer. ¿Quieres tener victoria? Aprende a orar. Las personas buscan a Dios cuando las cosas están mal, cuando algo va mal o cuando se sienten vacías. Pero nuestra búsqueda de Dios debe ser constante. Debes invitar a Dios a tu vida, reconocer cuán limitado eres y cuánto necesitas de Dios. Sé que esto es contrario a la conversación del mundo actual, donde el ego está inflado. Se dice que debemos creer que somos vencedores, pero también debemos reconocer nuestra limitación y fragilidad, y sostenernos en Dios a través de la oración. La oración es un reconocimiento de nuestra dependencia del Señor y de cuánto necesitamos a Dios en nuestra vida. El diablo quiere alejarnos de la oración. Por eso tienes energía y ánimo para pasar 1 o 2 horas frente a un celular o una televisión. Pero no puedes pasar 20 minutos en oración buscando la presencia de Dios. Sé que esto es una lucha espiritual. El diablo lucha para alejar a las personas de la oración. Lo que el enemigo intenta hacer con la vida de las personas es alejarlas del único lugar que puede cambiar sus vidas, que es la oración. Soy un defensor de la oración. Creo en una vida de oración. Creo que hay cosas que Dios solo nos revelará en una vida de oración, porque una vida de oración necesita ser sostenida por oración. ¿Cómo voy a mantener una vida de oración si no me alimento espiritualmente? Para mantener mi cuerpo físico, debo alimentarme, hacer ejercicio y cuidar mi mente y mi cuerpo. Y para mi vida espiritual, ¿cómo voy a mantenerla sin oración? La oración es como el agua que bebes, es como el alimento sólido. En segundo lugar, Jesús enfrentó las pruebas porque no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En Getsemaní dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba por beber un cáliz muy amargo, el cáliz de la muerte, la traición y la decepción. Sin embargo, estaba convencido de que la voluntad de Dios debía prevalecer sobre la suya. Este es uno de los secretos para superar las pruebas, poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Cuando ponemos la dirección de Dios por encima de lo que pensamos, por encima de la lógica y de lo natural,
Vivimos lo extraordinario de Dios. ¿Quieres vencer las pruebas de la vida? Aprende a poner la voluntad de Dios por encima de la tuya. En tercer lugar, aunque se sentía angustiado hasta la muerte, no se dejó vencer por sus emociones. Este es otro de los secretos para superar las pruebas. No escuchar las emociones negativas, esas que te hacen desistir. ¿Cómo las personas han escuchado esas emociones? Me rindo. Esto no es para mí. Creo que no puedo. Tengo miedo. Si queremos vivir lo que Dios tiene para nosotros y vencer las pruebas de la vida, debemos dejar de lado esas emociones. En Mateo 26:46, Jesús dijo: «Levántense, vamos, el que me traiciona está aquí». Jesús no huyó. No lo vemos trepando árboles ni escondiéndose, tampoco tomando armas para defenderse o formando un grupo de élite para protegerse. Nombre Jesús sabía que debía enfrentarlo y fue cara a cara con su adversario. Estaba allí para cumplir su misión. El cuarto paso para vencer las pruebas es no dejar que la amargura o el resentimiento te dominen. Jesús llamó amigo a Judas, quien vino a entregarlo. Aunque Judas fue el traidor, Jesús lo llamó amigo. Este es el secreto para vencer las pruebas: perdonar a tus adversarios, perdonar a aquellos que no te conocen y aún así te atacan, perdonar a quienes hacen todo lo posible por detenerte. En el medio cristiano, a veces en lugar de ayudarnos unos a otros, nos dividimos. Esto no ayuda a nadie, solo trae pérdidas. En quinto lugar, Jesús se preocupó por el bienestar de sus adversarios. Aún ayudó a quienes tenían malas intenciones hacia él. La Biblia dice que Pedro sacó una espada y cortó la oreja de un soldado. Jesús sanó al soldado porque sabía que su lucha no era contra carne ni sangre. El enemigo intenta que nos vengemos, que hagamos justicia por nuestras manos. Pero Jesús nos mostró que, a pesar de las pruebas, debemos hacer el bien y operar en el amor de Dios. Esto es lo que aumenta el poder de Dios en nuestras vidas y lo que libera prosperidad y gracia. Sexto, Jesús nunca perdió la noción de quién era ni del poder que tenía, a pesar de su agonía. Sabía quién era y no se ofendía con las burlas o las calumnias de los soldados. Él no se defendía cuando lo llamaban falso profeta o agitador. Este es otro secreto. No permitas que las mentiras te afecten. Sé quién eres en Dios. Séptimo, Jesús no se defendió de las falsas acusaciones. Aunque la lógica humana nos diga que debemos defendernos, Jesús nos enseña que a veces el silencio es más poderoso. En Mateo 26:62-63, cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿no vas a responder?, Jesús guardó silencio. Ese es otro paso para superar las pruebas: aprender a guardar silencio frente a las acusaciones injustas. Finalmente, Jesús sabía por qué debía pasar por todo lo que pasó. Sabía que enfrentaría la cruz, pero también que tendría victoria sobre la muerte. Lo que lo mantuvo enfocado fue la certeza de que todo tenía un propósito. Este es el consuelo que tenemos cuando obedecemos al Padre: no temer, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Escribe en los comentarios: voy a vencer todas las pruebas en el nombre de Jesús. Escribe ahí en comentario esta frase: no importa cuándo empieces, participa con fe y Dios responderá. Amén. Ahora permíteme declarar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad, ni la mortandad que destruye a mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Coloca en los comentarios tu necesidad, tu petición de oración o la gracia que deseas alcanzar. Y vamos a orar juntos. Padre Santo y Justo, en el poderoso nombre de Jesucristo, consagramos a ti la vida de cada persona aquí presente, el pedido de cada una de ellas. Profetizamos, Padre, que habrá conclusión, habrá restauración y habrá prosperidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos para que toda persona que esté enfrentando pruebas en la vida reciba fortaleza, resiliencia y gracia. Ayúdalos, Padre, a no desistir, a no desanimarse, a no parar. Que la fuerza del Señor venga sobre ellos ahora y que reciban un toque de poder y gracia en el nombre de Jesucristo. Oro, Padre, para que todo aquello que está debilitando a estas personas, todo lo que está atacándolas, todo lo que se ha levantado contra ellas para distraerlas, desenfocarlas o desanimarlas, caiga por tierra ahora. Que toda barrera, todo levantamiento de las tinieblas sea destruido por el poder y la autoridad de Jesucristo. Declaro que toda dolencia se rinde a los pies de Jesús. Toda enfermedad se somete a Jesús y todo mal es vencido por el poder de Jesucristo. Padre, libera tu gracia, tu poder y tus bendiciones sobre estas vidas, sobre sus familias, sobre sus hogares. Oro, Señor, para que grandes puertas se abran, para que milagros sean liberados en sus casas, en sus familias, en sus proyectos y sueños. Declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que está expandiendo, multiplicando y que necesita la gracia y favor del Señor en este nuevo tiempo que vive, reciba lo que necesita. Que ningún dardo de las tinieblas permanezca en sus mentes o corazones. Declaro sanidad total y completa sobre sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús, ordeno a todas las enfermedades que se sometan a Jesús. Que toda dolencia, infección, alergia, problemas en la sangre y hormonas se rindan a Jesús. Declaro salud total. Declaro que las células cancerígenas se rinden ante el poder de Jesús ahora mismo. Oro, Señor, para que todo tipo de opresión nocturna, pesadillas y perturbaciones en los hogares cesen y que la paz y vida de Dios llenen esos lugares. Bendigo tu vida, tu casa y tu familia. Declaro que todas las áreas de tu vida serán visitadas por el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Di conmigo: yo recibo, yo recibo, yo recibo en el nombre de Jesús. Que la gracia y la protección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permanezcan sobre ti y tu familia. Que el Señor Jesús te envuelva como escudo inquebrantable, caminando delante de ti como guía, detrás como protección y a cada lado como defensa firme. Que su sangre preciosa sea muralla viva alrededor de ti y los tuyos. Elevamos clamor ante el trono celestial, suplicando que la gloria de Dios llene con su resplandor cada área de nuestro ser. Que su presencia descienda y haga morada en nuestro hogar, cubriendo cada rincón con su paz. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos fuera todo aquello que no provenga de Dios. En el nombre del Señor, se anulan palabras malintencionadas, se quebrantan envidias,
y se deshacen los dardos del enemigo lanzados contra la mente y el corazón. Declaramos por fe que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Asimismo, rompemos y anulamos todo tipo de encantamiento, toda obra maligna invocada o preparada en contra de la vida de esa persona, y declaramos que ninguna obra de las tinieblas prevalecerá en su vida. La sangre de Jesús está sobre ella, cubriendo su hogar, su familia y su andar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Declara conmigo: yo creo. Yo creo que Dios está actuando, que Dios está operando. Nos estamos preparando para algo que Dios hará. Creo en el poder de la consagración y creo que obtendremos respuestas en este tiempo que estamos teniendo aquí. Dios me dio una palabra. Hay al menos 8 lecciones que Jesús nos mostró sobre cómo debemos lidiar con las pruebas en nuestra vida. Todos enfrentamos momentos desafiantes, y Jesús nos enseñó la manera correcta de superar esos desafíos. Primero, en Mateo, capítulo 26, versículo 36, cuando Jesús estaba en Getsemaní, la Biblia dice que pidió a Pedro, Santiago y Juan que fueran con él, pero su oración fue privada. Él dijo: ustedes quédense aquí, vigilen conmigo, oren conmigo, pero yo voy más adelante a orar y hablar con el Padre. Nosotros debemos enfrentar las adversidades de la vida o los desafíos que tenemos de rodillas ante Dios para poder vencer. ¿Quieres tener victoria? Aprende a orar. Las personas buscan a Dios cuando las cosas están mal, cuando algo va mal o cuando se sienten vacías. Pero nuestra búsqueda de Dios debe ser constante. Debes invitar a Dios a tu vida, reconocer cuán limitado eres y cuánto necesitas de Dios. Sé que esto es contrario a la conversación del mundo actual, donde el ego está inflado. Se dice que debemos creer que somos vencedores, pero también debemos reconocer nuestra limitación y fragilidad, y sostenernos en Dios a través de la oración. La oración es un reconocimiento de nuestra dependencia del Señor y de cuánto necesitamos a Dios en nuestra vida. El diablo quiere alejarnos de la oración. Por eso tienes energía y ánimo para pasar 1 o 2 horas frente a un celular o una televisión. Pero no puedes pasar 20 minutos en oración buscando la presencia de Dios. Sé que esto es una lucha espiritual. El diablo lucha para alejar a las personas de la oración. Lo que el enemigo intenta hacer con la vida de las personas es alejarlas del único lugar que puede cambiar sus vidas, que es la oración. Soy un defensor de la oración. Creo en una vida de oración. Creo que hay cosas que Dios solo nos revelará en una vida de oración, porque una vida de oración necesita ser sostenida por oración. ¿Cómo voy a mantener una vida de oración si no me alimento espiritualmente? Para mantener mi cuerpo físico, debo alimentarme, hacer ejercicio y cuidar mi mente y mi cuerpo. Y para mi vida espiritual, ¿cómo voy a mantenerla sin oración? La oración es como el agua que bebes, es como el alimento sólido. En segundo lugar, Jesús enfrentó las pruebas porque no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En Getsemaní dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba por beber un cáliz muy amargo, el cáliz de la muerte, la traición y la decepción. Sin embargo, estaba convencido de que la voluntad de Dios debía prevalecer sobre la suya. Este es uno de los secretos para superar las pruebas, poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Cuando ponemos la dirección de Dios por encima de lo que pensamos, por encima de la lógica y de lo natural, vivimos lo extraordinario de Dios. ¿Quieres vencer las pruebas de la vida? Aprende a poner la voluntad de Dios por encima de la tuya. En tercer lugar, aunque se sentía angustiado hasta la muerte, no se dejó vencer por sus emociones. Este es otro de los secretos para superar las pruebas. No escuchar las emociones negativas, esas que te hacen desistir. ¿Cómo las personas han escuchado esas emociones?
Me rindo. Esto no es para mí. Creo que no puedo. Tengo miedo. Si queremos vivir lo que Dios tiene para nosotros y vencer las pruebas de la vida, debemos dejar de lado esas emociones. En Mateo 26-46, Jesús dijo: «Levántense, vamos, el que me traiciona está aquí». Jesús no huyó. No lo vemos trepando árboles ni escondiéndose, tampoco tomando armas para defenderse o formando un grupo de élite para protegerse. Nombre Jesús sabía que debía enfrentarlo y fue cara a cara con su adversario. Estaba allí para cumplir su misión. El cuarto paso para vencer las pruebas es no dejar que la amargura o el resentimiento te dominen. Jesús llamó amigo a Judas, quien vino a entregarlo. Aunque Judas fue el traidor, Jesús lo llamó amigo. Este es el secreto para vencer las pruebas: perdonar a tus adversarios, perdonar a aquellos que no te conocen y aún así te atacan, perdonar a quienes hacen todo lo posible por detenerte. En el medio cristiano, a veces en lugar de ayudarnos unos a otros, nos dividimos. Esto no ayuda a nadie, solo trae pérdidas. En quinto lugar, Jesús se preocupó por el bienestar de sus adversarios. Aún ayudó a quienes tenían malas intenciones hacia él. La Biblia dice que Pedro sacó una espada y cortó la oreja de un soldado. Jesús sanó al soldado porque sabía que su lucha no era contra carne ni sangre. El enemigo intenta que nos venguemos, que hagamos justicia por nuestras manos. Pero Jesús nos mostró que, a pesar de las pruebas, debemos hacer el bien y operar en el amor de Dios. Esto es lo que aumenta el poder de Dios en nuestras vidas y lo que libera prosperidad y gracia. Sexto, Jesús nunca perdió la noción de quién era ni del poder que tenía, a pesar de su agonía. Sabía quién era y no se ofendía con las burlas o las calumnias de los soldados. Él no se defendía cuando lo llamaban falso profeta o agitador. Este es otro secreto. No permitas que las mentiras te afecten. Sé quién eres en Dios. Séptimo, Jesús no se defendió de las falsas acusaciones. Aunque la lógica humana nos diga que debemos defendernos, Jesús nos enseña que a veces el silencio es más poderoso. En Mateo 26, 62-63, cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿no vas a responder?, Jesús guardó silencio. Ese es otro paso para superar las pruebas: aprender a guardar silencio frente a las acusaciones injustas. Finalmente, Jesús sabía por qué debía pasar por todo lo que pasó. Sabía que enfrentaría la cruz, pero también que tendría victoria sobre la muerte. Lo que lo mantuvo enfocado fue la certeza de que todo tenía un propósito. Este es el consuelo que tenemos cuando obedecemos al Padre: no temer, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Escribe en los comentarios: voy a vencer todas las pruebas en el nombre de Jesús. Escribe ahí en comentario esta frase: no importa cuándo empieces, participa con fe y Dios responderá. Amén. Ahora permíteme declarar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad, ni la mortandad que destruye a mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente.
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Coloca en los comentarios tu necesidad, tu petición de oración o la gracia que deseas alcanzar. Y vamos a orar juntos. Padre Santo y Justo, en el poderoso nombre de Jesucristo, consagramos a ti la vida de cada persona aquí presente, el pedido de cada una de ellas. Profetizamos, Padre, que habrá conclusión, habrá restauración y habrá prosperidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos para que toda persona que esté enfrentando pruebas en la vida reciba fortaleza, resiliencia y gracia. Ayúdalos, Padre, a no desistir, a no desanimarse, a no parar. Que la fuerza del Señor venga sobre ellos ahora y que reciban un toque de poder y gracia en el nombre de Jesucristo. Oro, Padre, para que todo aquello que está debilitando a estas personas, todo lo que está atacándolas, todo lo que se ha levantado contra ellas para distraerlas, desenfocarlas o desanimarlas, caiga por tierra ahora. Que toda barrera, todo levantamiento de las tinieblas sea destruido por el poder y la autoridad de Jesucristo. Declaro que toda dolencia se rinde a los pies de Jesús. Toda enfermedad se somete a Jesús y todo mal es vencido por el poder de Jesucristo. Padre, libera tu gracia, tu poder y tus bendiciones sobre estas vidas, sobre sus familias, sobre sus hogares. Oro, Señor, para que grandes puertas se abran, para que milagros sean liberados en sus casas, en sus familias, en sus proyectos y sueños. Declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que está expandiendo, multiplicando y que necesita la gracia y favor del Señor en este nuevo tiempo que vive, reciba lo que necesita. Que ningún dardo de las tinieblas permanezca en sus mentes o corazones. Declaro sanidad total y completa sobre sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús, ordeno a todas las enfermedades que se sometan a Jesús. Que toda dolencia, infección, alergia, problemas en la sangre y hormonas se rindan a Jesús. Declaro salud total. Declaro que las células cancerígenas se rinden ante el poder de Jesús ahora mismo. Oro, Señor, para que todo tipo de opresión nocturna, pesadillas y perturbaciones en los hogares cesen y que la paz y vida de Dios llenen esos lugares. Bendigo tu vida, tu casa y tu familia. Declaro que todas las áreas de tu vida serán visitadas por el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Di conmigo, yo recibo, yo recibo, yo recibo en el nombre de Jesús. Que la gracia y la protección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permanezcan sobre ti y tu familia. Que el Señor Jesús te envuelva como escudo inquebrantable, caminando delante de ti como guía, detrás como protección y a cada lado como defensa firme. Que su sangre preciosa sea muralla viva alrededor de ti y los tuyos. Elevamos clamor ante el trono celestial, suplicando que la gloria de Dios llene con su resplandor cada área de nuestro ser. Que su presencia descienda y haga morada en nuestro hogar, cubriendo cada rincón con su paz. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos fuera todo aquello que no provenga de Dios. En el nombre del Señor, se anulan palabras malintencionadas, se quebrantan envidias y se deshacen los dardos del enemigo lanzados contra la mente y el corazón. Declaramos por fe que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Asimismo, rompemos y anulamos todo tipo de encantamiento, toda obra maligna invocada o preparada en contra de la vida de esa persona, y declaramos que ninguna obra de las tinieblas prevalecerá en su vida. La sangre de Jesús está sobre ella, cubriendo su hogar, su familia y su andar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Declara conmigo:
yo creo. Yo creo que Dios está actuando, que Dios está operando. Nos estamos preparando para algo que Dios hará. Creo en el poder de la consagración y creo que obtendremos respuestas en este tiempo que estamos teniendo aquí. Dios me dio una palabra. Hay al menos 8 lecciones que Jesús nos mostró sobre cómo debemos lidiar con las pruebas en nuestra vida. Todos enfrentamos momentos desafiantes y Jesús nos enseñó la manera correcta de superar esos desafíos. Primero, en Mateo, capítulo 26, versículo 36, cuando Jesús estaba en Getsemaní, la Biblia dice que pidió a Pedro, Santiago y Juan que fueran con él, pero su oración fue privada. Él dijo: ustedes quédense aquí, vigilen conmigo, oren conmigo, pero yo voy más adelante a orar y hablar con el Padre. Nosotros debemos enfrentar las adversidades de la vida o los desafíos que tenemos de rodillas ante Dios para poder vencer. ¿Quieres tener victoria? Aprende a orar. Las personas buscan a Dios cuando las cosas están mal, cuando algo va mal o cuando se sienten vacías. Pero nuestra búsqueda de Dios debe ser constante. Debes invitar a Dios a tu vida, reconocer cuán limitado eres y cuánto necesitas de Dios. Sé que esto es contrario a la conversación del mundo actual, donde el ego está inflado. Se dice que debemos creer que somos vencedores, pero también debemos reconocer nuestra limitación y fragilidad, y sostenernos en Dios a través de la oración. La oración es un reconocimiento de nuestra dependencia del Señor y de cuánto necesitamos a Dios en nuestra vida. El diablo quiere alejarnos de la oración. Por eso tienes energía y ánimo para pasar 1 o 2 horas frente a un celular o una televisión. Pero no puedes pasar 20 minutos en oración buscando la presencia de Dios. Sé que esto es una lucha espiritual. El diablo lucha para alejar a las personas de la oración. Lo que el enemigo intenta hacer con la vida de las personas es alejarlas del único lugar que puede cambiar sus vidas, que es la oración. Soy un defensor de la oración. Creo en una vida de oración. Creo que hay cosas que Dios solo nos revelará en una vida de oración, porque una vida de oración necesita ser sostenida por oración. ¿Cómo voy a mantener una vida de oración si no me alimento espiritualmente? Para mantener mi cuerpo físico, debo alimentarme, hacer ejercicio y cuidar mi mente y mi cuerpo. Y para mi vida espiritual, ¿cómo voy a mantenerla sin oración? La oración es como el agua que bebes, es como el alimento sólido. En segundo lugar, Jesús enfrentó las pruebas porque no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En Getsemaní dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba por beber un cáliz muy amargo, el cáliz de la muerte, la traición y la decepción. Sin embargo, estaba convencido de que la voluntad de Dios debía prevalecer sobre la suya. Este es uno de los secretos para superar las pruebas, poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Cuando ponemos la dirección de Dios por encima de lo que pensamos, por encima de la lógica y de lo natural, vivimos lo extraordinario de Dios. ¿Quieres vencer las pruebas de la vida? Aprende a poner la voluntad de Dios por encima de la tuya. En tercer lugar, aunque se sentía angustiado hasta la muerte, no se dejó vencer por sus emociones. Este es otro de los secretos para superar las pruebas. No escuchar las emociones negativas, esas que te hacen desistir. ¿Cómo las personas han escuchado esas emociones? Me rindo. Esto no es para mí. Creo que no puedo. Tengo miedo. Si queremos vivir lo que Dios tiene para nosotros y vencer las pruebas de la vida, debemos dejar de lado esas emociones. En Mateo 26 a 46, Jesús dijo: Levántense, vamos, el que me traiciona está aquí. Jesús no huyó. No lo vemos trepando árboles ni escondiéndose, tampoco tomando armas para defenderse o formando un grupo de élite para protegerse.
Nombre Jesús sabía que debía enfrentarlo y fue cara a cara con su adversario. Estaba allí para cumplir su misión. El cuarto paso para vencer las pruebas es no dejar que la amargura o el resentimiento te dominen. Jesús llamó amigo a Judas, quien vino a entregarlo. Aunque Judas fue el traidor, Jesús lo llamó amigo. Este es el secreto para vencer las pruebas: perdonar a tus adversarios, perdonar a aquellos que no te conocen y aún así te atacan, perdonar a quienes hacen todo lo posible por detenerte. En el medio cristiano, a veces en lugar de ayudarnos unos a otros, nos dividimos. Esto no ayuda a nadie, solo trae pérdidas. En quinto lugar, Jesús se preocupó por el bienestar de sus adversarios. Aún ayudó a quienes tenían malas intenciones hacia él. La Biblia dice que Pedro sacó una espada y cortó la oreja de un soldado. Jesús sanó al soldado, porque sabía que su lucha no era contra carne ni sangre. El enemigo intenta que nos venguemos, que hagamos justicia por nuestras manos. Pero Jesús nos mostró que, a pesar de las pruebas, debemos hacer el bien y operar en el amor de Dios. Esto es lo que aumenta el poder de Dios en nuestras vidas y lo que libera prosperidad y gracia. Sexto, Jesús nunca perdió la noción de quién era ni del poder que tenía, a pesar de su agonía. Sabía quién era y no se ofendía con las burlas o las calumnias de los soldados. Él no se defendía cuando lo llamaban falso profeta o agitador. Este es otro secreto. No permitas que las mentiras te afecten. Sé quién eres en Dios. Séptimo, Jesús no se defendió de las falsas acusaciones. Aunque la lógica humana nos diga que debemos defendernos, Jesús nos enseña que a veces el silencio es más poderoso. En Mateo 26, 62 a 63, cuando el sumo sacerdote le preguntó, ¿no vas a responder?, Jesús guardó silencio. Ese es otro paso para superar las pruebas: aprender a guardar silencio frente a las acusaciones injustas. Finalmente, Jesús sabía por qué debía pasar por todo lo que pasó. Sabía que enfrentaría la cruz, pero también que tendría victoria sobre la muerte. Lo que lo mantuvo enfocado fue la certeza de que todo tenía un propósito. Este es el consuelo que tenemos cuando obedecemos al Padre: no temer, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Escribe en los comentarios: voy a vencer todas las pruebas en el nombre de Jesús. Escribe ahí en comentario esta frase: no importa cuándo empieces, participa con fe y Dios responderá. Amén. Ahora permíteme declarar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad, ni la mortandad que destruye a mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Coloca en los comentarios tu necesidad, tu petición de oración o la gracia que deseas alcanzar. Y vamos a orar juntos.
Padre Santo y Justo, en el poderoso nombre de Jesucristo, consagramos a ti la vida de cada persona aquí presente, el pedido de cada una de ellas. Profetizamos, Padre, que habrá conclusión, habrá restauración y habrá prosperidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos para que toda persona que esté enfrentando pruebas en la vida reciba fortaleza, resiliencia y gracia. Ayúdalos, Padre, a no desistir, a no desanimarse, a no parar. Que la fuerza del Señor venga sobre ellos ahora y que reciban un toque de poder y gracia en el nombre de Jesucristo. Oro, Padre, para que todo aquello que está debilitando a estas personas, todo lo que está atacándolas, todo lo que se ha levantado contra ellas para distraerlas, desenfocarlas o desanimarlas, caiga por tierra ahora. Que toda barrera, todo levantamiento de las tinieblas sea destruido por el poder y la autoridad de Jesucristo. Declaro que toda dolencia se rinde a los pies de Jesús. Toda enfermedad se somete a Jesús y todo mal es vencido por el poder de Jesucristo. Padre, libera tu gracia, tu poder y tus bendiciones sobre estas vidas, sobre sus familias, sobre sus hogares. Oro, Señor, para que grandes puertas se abran, para que milagros sean liberados en sus casas, en sus familias, en sus proyectos y sueños. Declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que está expandiendo, multiplicando y que necesita la gracia y favor del Señor en este nuevo tiempo que vive, reciba lo que necesita. Que ningún dardo de las tinieblas permanezca en sus mentes o corazones. Declaro sanidad total y completa sobre sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús, ordeno a todas las enfermedades que se sometan a Jesús. Que toda dolencia, infección, alergia, problemas en la sangre y hormonas se rindan a Jesús. Declaro salud total. Declaro que las células cancerígenas se rinden ante el poder de Jesús ahora mismo. Oro, Señor, para que todo tipo de opresión nocturna, pesadillas y perturbaciones en los hogares cesen y que la paz y vida de Dios llenen esos lugares. Bendigo tu vida, tu casa y tu familia. Declaro que todas las áreas de tu vida serán visitadas por el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Di conmigo, yo recibo, yo recibo, yo recibo en el nombre de Jesús.